este módulo veremos algunos ejemplos de la reacción de Diels-Alder y completaremos los conceptos de la estereoquímica de esta reacción. En este ejercicio nos pide indicar el producto que se forma, así como el mecanismo de reacción. Tenemos diversos dienos en la primera columna y diversos dienófilos en la segunda columna. Incluso algunos forman parte de ciclos o son triples enlaces. Y la segunda parte del ejercicio, más Diels-Alder, una intramolecular, otra con un triple enlace y otra con un dienófilo cíclico. Veamos el primer caso. Tenemos 1,3-butadieno y un dienófilo con dos ésteres metílicos en posición cis. Tenemos como producto un ciclohexeno con los ésteres para el mismo lado. En ese caso es un compuesto meso. Las cuñas me están indicando la estereoquímica relativa únicamente, es decir, ambos para el mismo lado. En el ejemplo 3 tenemos un dieno con un grupo dimetilamina en posición 2 y lo enfrentamos a un dienófilo cíclico. Formaré el nuevo ciclo que estará fusionado al que ya tenía el dienófilo. Al ser cíclico lo tomo como cis y en los productos formados puedo representar, por ejemplo, con las cuñas sobre los enlaces carbono-hidrógeno que se encuentran también cis o sin. En este caso tendré la mezcla racémica. En el caso 6 tenemos un dieno que contiene un nitrógeno en posición 3 y un dienófilo con un nitrilo. Esto hará que al ser ambos simétricos puedo emparejarlos de dos maneras. Tenemos dos formas de aproximación de los reactivos y esto dará lugar a distintos productos. En este caso dan lugar a dos isómeros llamados para y meta. En general el isómero para es el mayoritario. En el ejercicio 7 tenemos un dieno con un metoxilo en la punta y maleimida como dienófilo. En este ejemplo se generan 3 centros quirales, lo que en teoría debería generar 2 a la 3, es decir, 8 estereoisómeros. Pero debido a que la cicloadición es sin, esto determina que 2 de esos centros deban ser cis respecto al plano del anillo, por lo que únicamente se producen 4 estereoisómeros como máximo. Y son los que vemos, 2 pares de enantiómeros, donde tenemos el metoxilo para arriba y la maleimida también para arriba en azul, con su correspondiente isómero, con todo para abajo en azul también. Y los rojos con el metoxilo para un lado y la maleimida opuesta. En el ejemplo 5 tenemos una reacción de Diels-Alder intramolecular. Y esta es una gran herramienta sintética. En este ejemplo se la utiliza para generar un anillo de 6 y uno de 5 fusionados. Nuevamente, debido a las características de la cicloadición sin, solo se forman 4 estereoisómeros de los 8 posibles. Y vamos a ver la regla endo o regla de Alder. El solapamiento del dieno y el dienófilo en el estado de transición cíclico puede tener dos posibilidades estereoquímicas, generando un aducto llamado endo y otro llamado exo. En el ejemplo tenemos ciclopentadieno y un dienófilo con 2 nitrilos cis. En el aducto endo, los nitrilos quedarán del mismo lado que el doble enlace y opuestos al puente. Y en el aducto exo, los nitrilos quedarán opuestos al doble enlace y del lado del puente. Estos aductos son importantes cuando el dieno o el dienófilo presentan sustituyentes, en especial sustituyentes con electrones pi. Y la regla endo me dice que un dieno cíclico y un dienófilo cis formarán preferentemente el aducto endo, es decir, aquel en que los sustituyentes del dienófilo se encuentran en el lado opuesto al puente del biciclo formado. En el ejemplo tenemos ciclopentadieno y un dienófilo con 2 ésteres, y el producto favorito será el aducto endo, que es el que tiene el puente para arriba y los ésteres para atrás. La regla define la preferencia estereoquímica de acercamiento del dieno y el dienófilo en el intermedio cíclico. Determina que la posición preferencial de cómo se ubicarán los sustituyentes cis del dienófilo respecto al dieno en el estado de transición será aquella en que los sustituyentes insaturados del dienófilo solapen sus orbitales pi con los orbitales pi del dieno. Cuanto mayor solapamiento, habrá mayor estabilidad. Esta regla endo es muy fácil de ver con dienos cíclicos, pero se aplica a cualquier dieno y dienófilo. La veremos especialmente con aquellos dienófilos cis, con sustituyentes insaturados, porque es cuando hay mayor solapamiento orbital entre la nube del dieno y los sustituyentes del dienófilo. Allí tenemos varios ejemplos de dieno y dienófilo genérico.
y vemos las aproximaciones endo, que serán las preferidas en comparación con las aproximaciones exo. El estado de transición endo es más favorable y lo vemos con el ejemplo del ciclopentadieno y el dienófilo con 2 nitrilos. En el aducto endo tenemos mayor solapamiento orbital entre el dieno y los nitrilos en el estado de transición. En el aducto exo están opuestos, por lo que no habrá ningún solapamiento. Por eso el producto con los sustituyentes del lado del dieno, es decir, la cara opuesta al puente, predomina en la mezcla de reacción. Veamos un ejercicio sobre esto último. Tenemos varios dienos cíclicos y varios dienófilos y nos pide indicar la estructura de los aductos endo y exo si corresponde. Vemos en la siguiente diapositiva la respuesta. En el primer caso tenemos ciclopentadieno y un dienófilo cis, por lo que el aducto endo es el que tendrá opuesto el puente de los ésteres y el aducto exo el que los tendrá para el mismo lado. Para el segundo caso es una reacción similar, pero con el dienófilo trans, por lo que no habrá aductos endo y exo, ya que se solapa un éster o se solapa el otro con el dieno. En el tercer caso tenemos ciclohexadieno y un dienófilo cíclico, por lo que estará cis. En este caso, el aducto endo dejará opuesto el puente de 2 carbonos al ciclo del dieno, y en el aducto exo minoritario quedarán del mismo lado. En el último caso tenemos ciclopentadieno y anhídrido maleico. El aducto endo mayoritario será el que tiene el puente opuesto al anhídrido y el exo el que los tiene del mismo lado. Para el tercer caso tenemos unos dibujos que pueden aclarar un poco lo que sucede cuando usamos ciclohexadieno de dieno. Para el caso del aducto endo, puedo dejar al dieno fijo y aproximar al dienófilo con sus sustituyentes del mismo lado que el dieno conjugado y dar lugar al aducto endo. Para formar el aducto exo me conviene dejar al dieno fijo y aproximar al dienófilo de manera opuesta para dar el aducto exo.